en Mago Reddit. La historia de hoy es... Mi madre me abandonó siendo bebé y 32 años después me ofreció dinero para seguir ocultándome. Su familia perfecta ahora está destruida por la verdad que revelé. Hace 32 años me dejaron abandonada frente a una iglesia. Según me contaron, intentaron localizar a mi madre biológica, pero nunca pudieron encontrarla. Terminé en un orfanato asociado con la iglesia, y tuve la fortuna de ser adoptada cuando tenía 9 años. Pasé temporadas con varias familias temporales, pero finalmente mis padres adoptivos decidieron ofrecerme un hogar permanente, algo por lo que siempre les estaré agradecida. Mi vida ha sido mejor que la de muchos niños en circunstancias similares, así que nunca me obsesioné con investigar sobre mi madre. Hice algunas averiguaciones básicas por curiosidad natural, pero tras graduarme de la universidad, dejé atrás esa parte de mi vida, y prácticamente la borré de mi memoria. Actualmente estoy casada y tengo una hija de 3 años. Era feliz, o al menos así lo sentía, hasta hace un par de semanas. El personal del orfanato se comunicó conmigo recientemente para informarme que una señora de edad avanzada había estado preguntando por mí. Les pidió que me contactaran si lograban localizarme, y que me dieran su información de contacto, por si yo deseaba hablar con ella. Afirmaba ser mi abuela materna, y proporcionó detalles precisos sobre mi año de nacimiento, y las circunstancias en que me dejaron en la iglesia, para que pudieran identificarme en los registros. Afortunadamente, lograron encontrar coincidencia con mis datos y me preguntaron si deseaba comunicarme con esta persona. La situación me pareció extraña pero, movida por la curiosidad, decidí contactarla. Nos encontramos para almorzar unos días después, y ella parecía genuinamente emocionada de verme por primera vez. Me contó sobre su vida y me explicó que había considerado buscarme durante los últimos años, especialmente después de recibir un diagnóstico de cáncer, pero había dudado por temor a la reacción de mi madre. Por lo que pude calcular, ahora tiene aproximadamente 70 años. Aunque inicialmente estaba escéptica sobre su identidad, el hecho de que conociera los detalles exactos de cómo me abandonaron en la iglesia me hizo confiar en que decía la verdad. No era información que cualquiera pudiera saber, solo mi familia biológica. Confiaba en la veracidad de lo que me decía, aunque no necesariamente de forma positiva. Naturalmente, después de las presentaciones y expresiones de alegría por conocernos, fui directa al punto. Comencé a preguntar sobre mi madre, por qué me abandonó, y por qué ella, mi supuesta abuela, nunca hizo nada al respecto, considerando que parecía conocer las circunstancias del abandono. En ese momento, la atmósfera se volvió incómoda. Parecía reticente a hablar del tema, pero le dejé claro que si no me decía la verdad, no teníamos nada más que hablar y me marcharía. Estaba emocionalmente afectada y, incluso ahora cuando pienso en ello, sigo experimentando esos sentimientos intensos. Finalmente accedió a contarme la verdad. Después de 32 años preguntándome por qué mis padres no me quisieron, descubrí que 6 meses después de mi nacimiento, mi madre me había dejado en la puerta de la iglesia porque 3 meses antes, su pareja, mi padre biológico, había fallecido en un accidente, y ella decidió que no quería tener nada que ver conmigo. Al parecer, mis padres biológicos se conocieron en la universidad, mantuvieron una relación por un tiempo, y luego mi madre quedó embarazada. No se casaron porque ninguno estaba preparado para ese paso, pero mi madre completó el embarazo, y fueron felices por un período. Sin embargo, ocurrió el trágico accidente y mi madre perdió el control emocional. En ese momento, mi abuelo estaba vivo pero padecía Parkinson, así que mi abuela necesitaba cuidar de él y no podía ofrecer apoyo a mi madre. Los padres de mi padre biológico habían cortado toda comunicación con ella, ya que no aprobaban que llevara el embarazo a término, pensando que intentaba atrapar a su hijo. Sin ningún apoyo, mi madre estaba completamente sola, enfrentando dificultades económicas y emocionales, hasta que aparentemente llegó a un punto de quiebre donde no pudo soportar más la presión. Un día, cuando mi abuela decidió visitar a mi madre, notó que yo no estaba en ninguna parte. Al preguntar por mí, mi madre confesó que unos días antes, había tomado un autobús hacia una iglesia en otro pueblo, y me había dejado en la entrada tarde en la noche. No fue una decisión impulsiva. Había sido meticulosa en no dejar rastros que permitieran localizarla, y en aquella época, en los años 90, no habría sido tan sencillo encontrarla de todos modos. Y considerando que no era un caso prioritario para las autoridades, estaba bastante segura de no ser descubierta. Mi abuela evidentemente estaba furiosa. Intentó convencer a mi madre para que me recuperara, pero ella se mantuvo firme, diciendo que quería avanzar en su vida sin cargas. Tuvieron una fuerte discusión, y mi abuela amenazó con encontrarme y criarme ella misma. Mi madre respondió que si intentaba hacer eso, nunca la perdonaría y cortaría toda relación con ella. Así que eso fue lo que sucedió. Nunca intentaron localizarme. Hasta recientemente, cuando mi abuela, tras su diagnóstico de cáncer,
comprendió que tenía pocas posibilidades de recuperación. Y antes de fallecer, quería conocerme al menos una vez. Ahí estaba ella ahora, revelándome la verdad sobre mi situación. Después de ese encuentro, simplemente no sabía qué pensar de mí misma, así que me alejé. No hablé con ella durante varios días. Ella tenía mi información de contacto, y le había dicho que me comunicaría cuando estuviera lista. Pero primero, necesitaba procesar todo lo que me había contado. Tras unos días, me puse en contacto con ella. Le exigí información completa sobre mi madre para poder contactarla, porque necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida. Mi abuela se mostró reticente al principio, pero le expliqué que era absolutamente necesario para mí. Después de pensarlo por unos días, finalmente me proporcionó la información de contacto de mi madre. Sabía que mi madre probablemente no querría tener nada que ver conmigo, especialmente después de tantos años. Pero sentía que era fundamental obtener ese cierre. Después de conocer su nombre, decidí buscarla en redes sociales. Tenía una cuenta pública en Facebook, lo que me permitió ver que llevaba una vida aparentemente feliz con su familia. Estaba casada, claramente por muchos años, y tenía 2 hijos, un chico y una chica, probablemente de 20 y tantos años. Uno de sus hijos incluso estaba casado, y ella ya era abuela. Se veía genuinamente feliz en todas las fotografías. No sé exactamente qué me pasó, pero sentí una profunda indignación al ver esto porque pensé que ella debería haber estado ahí para mí también. No malinterpreten, amo profundamente a mis padres adoptivos, pero a veces me afectaba pensar que, al final del día, mis padres biológicos me habían abandonado y no quisieron tener ninguna relación conmigo. Y ahora ella había construido toda una nueva familia para sí misma, y parecía que ni siquiera me extrañaba. Decidí contactarla, pidiéndole que nos reuniéramos, y me respondió ese mismo día. Me dijo que volaría para encontrarse conmigo en unos días. Cumpliendo su palabra, apareció 3 días después, y me pidió que nos encontráramos frente a la misma iglesia donde me había abandonado. Esperaba algún tipo de reconciliación, pero en cambio, fue distante y cortante conmigo, simplemente entregándome un sobre. Al abrirlo, encontré un cheque en blanco firmado, y me explicó que podía llenarlo con la cantidad que quisiera. La única condición era que firmara unos documentos aceptando no volver a contactarla nunca más y dejarla en paz, porque según ella, yo era un error y una amenaza para su verdadera familia. Quedé atónita ante su actitud. Rompí el cheque, se lo arrojé y me alejé sin decir palabra. Ella tampoco intentó detenerme. Para cuando llegué a casa, me sentía humillada y tan enfurecida que decidí investigarla más a fondo. Encontré la cuenta de su esposo, y, antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, grabé un video revelando toda la verdad sobre mi madre biológica. Le conté todo, lo que había descubierto a través de mi abuela, y el intento de mi madre de comprar mi silencio, lo que provocó mi arrebato. Después de enviar el mensaje, realmente no esperaba ninguna consecuencia, ya que él no me respondió. Unos días después, noté que me habían bloqueado, lo cual tampoco me importó. Estaba intentando superar todo el episodio, pero ayer por la tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Era mi madre, gritando furiosamente, acusándome de causar su divorcio y arruinar su vida. Aparentemente, después de ver mi video, su esposo la confrontó tan pronto como regresó a casa. Ella intentó negar todo lo que yo había dicho, afirmando que yo estaba desequilibrada, pero él no la creyó. Ahora están al borde del divorcio, y ella me culpa por ello. Afirma que ya había arruinado su vida una vez, y que aunque intentó alejarme, lo había hecho nuevamente y esta vez con éxito. Sonaba bastante alterada, y me siento algo culpable por mis acciones. Entonces, soy la mala por haber tomado medidas extremas que podrían terminar con el matrimonio de mi madre biológica. Edición. Lamento decirlo, pero realmente no sé qué esperaba conseguir. Muchas personas han comentado preguntándome qué tipo de cierre estaba buscando exactamente. Y sinceramente, no lo sé con certeza. Pensé que tal vez nos reuniríamos y ella mostraría algo de remordimiento o arrepentimiento por haberme abandonado, y eso habría sido suficiente para mí. Ni siquiera esperaba que se comprometiera conmigo, que dijera que siempre estaría ahí para mí de ahora en adelante, o que prometiera ser una buena madre. Ya tengo una madre a quien realmente amo, pero simplemente quería cerrar ese capítulo en el sentido de recibir al menos una disculpa, o ver que ella también había cargado con esto como yo tuve que hacerlo. Pero su reacción me tomó completamente por sorpresa, y quizás no debería haber intentado contactarla en primer lugar. Solo complicó las cosas para todos nosotros. Actualización 1. Han pasado 5 días desde que mi madre biológica me llamó gritando, después de lo cual colgué y la bloqueé porque realmente no quería que tuviera ningún tipo de acceso a mí. Los comentarios están bastante divididos sobre mi situación, así que no sé exactamente qué pensar, pero al final del día, tengo claro que no quiero disculparme con ella de ninguna manera.
No me arrepiento de lo que hice. Si simplemente me hubiera tratado como un ser humano digno en lugar de intentar comprar mi silencio, yo no habría actuado como lo hice. Fue profundamente insultante, y si realmente hubiera querido dinero de ella, se lo habría pedido directamente. Habría empezado a extorsionarla o algo así, pero esa no soy yo. Mis padres me criaron con respeto. Me enviaron a buenas escuelas, me inculcaron valores sólidos, y me gradué como la mejor de mi clase de una escuela de negocios prestigiosa, y tengo éxito en mi propia carrera. Sé con certeza que mi madre biológica también tiene bastante éxito, lo que probablemente explica por qué podía permitirse aparecer con un cheque en blanco e intentar comprarme. Pero lamentablemente para ella, no tengo precio. No quería su dinero. Solo quería una disculpa. Y si eso no era lo que tenía para ofrecerme, entonces no quería nada en absoluto. Su comportamiento fue verdaderamente vergonzoso, y aunque pude haber actuado impulsivamente por enojo, al final del día, solo le dije a su esposo la verdad sobre qué tipo de persona era ella. Y si la verdad la hace parecer tan mala que su esposo, que ha pasado tantos años con ella y ha tenido hijos con ella, quiere dejarla por eso, realmente no creo que sea mi culpa. Creo que es enteramente responsabilidad de ella. Debería reflexionar sobre sus propios errores en lugar de culparme por todo. De todas formas, incluso si estoy equivocada en esto, no voy a disculparme, especialmente después de todo lo que he descubierto sobre ella en las últimas semanas. Estoy cansada de esta situación. Por otro lado, mi abuela me ha mantenido informada sobre lo que está pasando con mi madre. He tenido sentimientos contradictorios sobre mantener contacto con mi abuela, considerando lo que hizo en el pasado. Por una parte, ella es la única que se molestó en buscarme. Mi madre no lo hizo. Y no puedo ignorar el hecho de que, incluso cuando pudo hacerlo, no intentó rescatarme. Por supuesto, estoy muy agradecida por la vida que tengo, pero también es cierto que soy una de las pocas personas afortunadas en estas circunstancias. Ellos no podían saber qué me depararía el futuro. Probablemente ni siquiera sabían si sobreviviría la noche que mi madre me abandonó, y nunca se preocuparon por averiguarlo hasta ahora. Estas son cosas que no puedo borrar de mi mente. Nunca podían estar seguros de que tendría una buena vida. Es solo una afortunada coincidencia que así fuera. Así que no puedo simplemente perdonar a mi abuela y fingir que todo está bien, porque no lo está. Sin embargo, he mantenido contacto con ella porque quiero saber qué está pasando con mi madre. Puede ser una razón mezquina para mantener la comunicación, pero es una razón, de todos modos. Además, también siento compasión por esta mujer porque me ha expresado innumerables veces que lamenta todo lo ocurrido en el pasado. Constantemente me dice que desearía haberme rescatado aquella noche para llevarme a casa con ella y criarme, incluso si eso hubiera significado perder la relación con su hija. Debería haber aprendido esa lección en lugar de priorizar a mi madre. Porque ahora ha perdido su relación con su hija de todos modos, ya que mi madre está furiosa con ella por contactarme y poner en peligro la vida perfecta que había construido para sí misma. Así que podría haber hecho el esfuerzo y tener una buena relación con su nieta. Pero ya es demasiado tarde. Lo único que puede hacer es lamentar el pasado y tratar de construir un mejor futuro. Realmente no tiene a nadie más aparte de mi madre. No es cercana al resto de la familia y ahora, después de su diagnóstico de cáncer, se ha vuelto aún más solitaria porque, por alguna razón, la gente no la visita tanto. Así que, independientemente de lo sucedido, siento compasión por ella porque es evidente que no está teniendo una buena vida. Llámalo karma o como quieras. Siento lástima por ella. Pero no siento lástima por mi madre. Ella merece todo lo que le está ocurriendo. Y si su esposo realmente lleva adelante el divorcio, tampoco voy a compadecerme de ella. Actualización 2. Muchas personas me han preguntado cómo reaccionaron mi esposo y mis padres adoptivos a toda esta situación. Me di cuenta de que he estado tan concentrada hablando de mi madre y mi abuela que no mencioné nada sobre ellos. Ese fue mi error. Aquí está lo que todos ellos piensan sobre la situación actual. He sido completamente abierta y honesta con todos y no les he ocultado ningún detalle desde el principio. Mi esposo y mis padres tuvieron reacciones muy diferentes a todo esto. Hablaré primero de mis padres. No están precisamente contentos con lo sucedido. Me dijeron que no debería haberme puesto en contacto con el esposo de mi madre biológica, porque la venganza solo me daría satisfacción durante unos minutos como máximo. Pero al final no beneficiaría a nadie. Mis padres son personas muy bondadosas, así que entiendo de dónde viene esa reacción. Les expliqué que actué en un momento de intenso enojo y reconocí que tal vez no fue lo más adecuado. Tampoco estoy particularmente orgullosa de ello. Pero tampoco me arrepiento realmente. Mi madre es una persona terrible y siento que merece lo que está pasando. Al final, decidimos que, dado que ya estaba hecho, no tenía sentido seguir hablando de ello. Ellos tienen una opinión diferente y yo tengo otra.
Y si no estamos de acuerdo, está perfectamente bien. No permitimos que esto afectara nuestra relación. Lo discutimos y ellos entendieron mi punto de vista, así como yo entendí el suyo, y eso fue todo. Lo resolvimos de manera bastante saludable. Y aunque tuvieron una reacción diferente a la de mi esposo, todo sigue bien. En cuanto a mi esposo, probablemente pueden imaginar que él estaba muy satisfecho con lo que hice. Me dijo que dado el comportamiento de mi madre, ella se lo merecía. Si ella no pensó que yo iba a tomar represalias, entonces era ingenua porque había evadido las consecuencias de sus terribles acciones durante 3 décadas. Ya era hora de que asumiera alguna responsabilidad y enfrentara repercusiones por lo que había hecho. Y este no era un problema que simplemente pudiera resolver arrojando dinero. Eso no funciona así siempre. Me dijo que se alegraba de que tuviera la integridad de rechazar ese cheque porque eso demostraba mi dignidad y respeto propio. Me dijo que estaba orgulloso de mí. Y aunque está de acuerdo en que podría haber manejado la situación mejor, no cree que mi madre mereciera un trato mejor. Lo que ocurrió fue completamente justificado, al menos en su opinión. Actualización 3. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización. Han sucedido muchas cosas desde entonces. He estado muy ocupada con el trabajo, así que no tuve tiempo de publicar nada. Y luego mi familia también hizo un viaje corto esta semana. Como mencioné, mi abuela me ha mantenido informada sobre toda la situación con mi madre. Mi relación con ella sigue siendo complicada, dadas las circunstancias. Y no creo que a estas alturas nada de lo que pueda decir o hacer pueda resolver el enredo que ya se ha creado. Simplemente lo he aceptado. No quiero eliminarla de mi vida. No tengo el corazón para hacerlo. Porque sé que no le queda mucho tiempo. Probablemente solo le quedan algunos años. Su salud ya no es buena. Además del cáncer, tiene otras condiciones médicas que complican su situación. Así que, como dije, probablemente no tiene mucho tiempo. Y tal vez si yo fuera una persona más dura, me habría resultado más fácil cortar la relación con ella después de lo que supe sobre mi madre. Pero no soy así. Soy algo sensible, no puedo negarlo. Y sé que la mayoría de las personas en los comentarios preferirían que la sacara de mi vida, ahora que ya no hay nada que ella pueda ofrecerme dado que ya conozco el paradero de mi madre. Pero las cosas no funcionan así para mí. He mantenido contacto con ella. Me contó que, después de mucha reflexión, el esposo de mi madre finalmente ha decidido asistir a terapia con ella durante un par de meses para ver cómo evolucionan las cosas antes de tomar una decisión definitiva. Obviamente, sigue muy molesto porque ella tuvo una relación tan seria antes que él, e incluso tuvo una hija a la que abandonó. Lo entiendo perfectamente. Yo también estaría indignada. Y definitivamente consideraría dejar a mi pareja por algo así, sin importar cuánto tiempo hubiéramos estado juntos. Y después de enterarse de cómo mi madre me trató recientemente, estoy segura de que eso tampoco mejoró las cosas, porque ya estaba horrorizado de que ella me hubiera abandonado en primer lugar, algo que considera cruel y despiadado. Han estado discutiendo sobre esto durante mucho tiempo, y ahora él ha dicho que está dispuesto a probar terapia matrimonial, pero con la condición de que ella se disculpe conmigo. También tendrá que disculparse con mi abuela por intentar alejarla. Sí, dado que mi madre no ha estado hablando con mi abuela, ésta ha tratado de mantener contacto con su yerno, y él, probablemente como yo, no quiere lastimar a una mujer que ya no tiene mucho tiempo. Así que la ha mantenido informada sobre lo que está ocurriendo en su matrimonio. Parece ser una persona amable porque, de lo contrario, no entiendo por qué insistiría en que mi madre necesita disculparse conmigo y con su madre. Estoy bastante segura de que ella está resistiéndose a esto porque no hay manera de que vaya a disculparse conmigo de entre todas las personas. Aunque no la conozco bien, por la actitud que ha mostrado hasta ahora, creo que es muy improbable. Pero si no se disculpa, no podrá salvar su matrimonio, así que definitivamente está en una posición muy difícil ahora mismo. Realmente quiero ver qué decisión toma, y si elige disculparse, seré la persona más feliz del mundo. No porque se disculpe conmigo, sino porque estoy bastante segura de que no la perdonaré. De todas formas, todavía es demasiado pronto para saber qué va a ocurrir. Puede que no se disculpe en absoluto, pero entonces perderá a su esposo. Mala suerte para ella. Actualización 4. Ha pasado un mes desde mi última actualización, y, para dejarlo claro, mi madre no terminó disculpándose conmigo. Y estoy completamente tranquila con eso. Como dije, no planeaba perdonarla de todos modos. No lo merece, especialmente después de conocer qué tipo de persona es. Hace 2 semanas, mi abuela me informó que el esposo de mi madre había decidido solicitar el divorcio después de todo, porque ella se había resistido, diciendo que estaba dispuesta a hacer todo lo que él pedía, excepto disculparse con nosotras porque, según ella, no lo merecíamos ya que nos habíamos esforzado por arruinar su vida y matrimonio.
Su esposo insistió en que la única forma en que podría continuar con ella sería saber que al menos había pedido perdón. Si realmente la perdonábamos o no era secundario. Y si ni siquiera estaba dispuesta a hacer eso por su matrimonio, entonces era evidente que no tenía interés genuino en salvarlo. Pero ella no estuvo de acuerdo con él y continuó discutiendo hasta que él decidió marcharse. Mi abuela me ha contado que ya han comenzado a vivir separados y su yerno, pronto ex-yerno, ha expresado que quiere disculparse conmigo en nombre de mi madre. No sé por qué dijo eso, probablemente porque simplemente siente lástima por mí, pero es un gesto amable de su parte, aunque no sea su responsabilidad. Él ni siquiera conoció a mi madre hasta unos años después de mi nacimiento, y para entonces ella había suprimido completamente su pasado, así que no tenía forma de saberlo. No culpo a nadie más que a mi madre. Ella fue la única persona que actuó mal en esta historia. Ahora está enfrentando las consecuencias de lo que hizo, aunque sea 32 años después. Su esposo ya la ha dejado y sus hijos también están muy molestos con ella. Aunque todavía mantienen comunicación, es probable que no continúen haciéndolo por mucho tiempo. Ha dañado considerablemente su relación con todos los miembros de su familia, y nadie quiere tener nada que ver con ella en este momento. Podría mentir y decir que me siento algo culpable por lo que le está pasando, pero honestamente no es así. Intento sentir compasión, pero conociendo el tipo de persona que es, no creo que merezca mi simpatía o remordimiento. Reflexionando sobre todo lo que he hecho hasta ahora, no me arrepiento de nada en absoluto. Creo que este era el tipo de cierre que necesitaba, porque claramente mi madre biológica no era el tipo de persona que siente remordimiento por sus acciones. Y si ella no se sentía mal por nada y solo quiso conocerme para poder comprar mi silencio, entonces no tengo por qué sentirme mal yo tampoco. No ha intentado contactarme desde entonces, y sé que nunca lo hará, lo cual me parece perfecto. Tampoco quiero volver a hablar con ella, solo deseo olvidar que alguna vez tuve una madre biológica. Mantendré contacto con mi abuela, aunque no puedo decir que tenga solo sentimientos positivos hacia ella, pero ya he explicado las complejidades de esa relación. Tengo a mis padres, que significan el mundo para mí. Tengo a mi esposo y a mi hija, y esta es mi familia. Simplemente no necesito a nadie más.